La sexualidad hoy es como los estadios de fútbol, ¿sabes? Es que son millones de toneladas de energía que se pierden al día. Este es un holograma. Por tanto, nadie puede morir. En el universo no se ha inventado la muerte. Todo lo que nace de Dios es eterno e inmortal. Eso es una chispa divina. Entonces decimos, bueno, ¿y entonces por qué la oscuridad? ¿Por qué Dios ha creado la oscuridad? No. ¿Por qué tú, que eres Dios, has creado la oscuridad? Esa es la pregunta. Esos seres son los que pululan por la Tierra. Más de la humanidad son solo programas de ordenador, vamos a decir, redes neurales encarnadas en cuerpos físicos, y se han destruido, pues por lo menos vamos a decir que 40 de esos grandes lugares del mundo en el que se hacían clones continuamente al servicio de la oscuridad. La oscuridad no es creadora, no ha creado este mundo, lo hemos creado tú y yo. Al creer en esta panda de cabrones hemos creado el mundo que ellos querían. Por eso se le llama el Señor de las mentiras. Saludos, en el programa de hoy nos adentramos en un territorio sagrado y transformador, la magia sexual como vía de despertar de la conciencia. Y para ello nos acompaña uno de los mayores expertos en el tema, Millo Fiel, maestro espiritual, que ha explorado durante décadas los caminos del chamanismo, el silencio interior y la alquimia del ser. Millo, un honor que estés nuevamente con nosotros. ¿Qué tal estás? Gracias, Juan Carlos. Pues encantado de estar un ratito más contigo y de que podamos profundizar un poco en una experiencia de vida que, como hace un momento decías, no se le está dando la importancia esencial. Todo lo esencial está dentro de nosotros. No es el juego que se está jugando afuera. Al final todo depende del nivel de nuestra frecuencia, y el amor y el vínculo tántrico pues resulta uno de los temas esenciales, porque es parte de la vida misma y quizá el camino más placentero que tenemos para alcanzar la conciencia. Totalmente. Muy bien, pues empecemos, si te parece, definiendo qué papel tiene la energía sexual en el camino espiritual y del despertar de la conciencia. La energía sexual es como la energía, el fuego interior. No hay que distinguir uno de otro. No es que el fuego sea sexual, es que todo es sexual, todo es fuego. Y entonces, pues incluso en el camino de los misterios mayores de la enseñanza crística, pues está el hecho de que la zona sagrada, sacro, de donde surge el fuego con el primer chakra, sube por 33 vértebras, cae 3 veces, llega al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí es donde de alguna forma está el cerebro derecho, ladrón bueno, y el cerebro izquierdo, ladrón malo, que no alcanzará el reino de los cielos. Y todo ese juego implica pues 12 centros de energía femenina, que son 3 cruces, que están en la corona de la cabeza. Desde el principio todo está unificado. Y entonces tanto la meditación ascética y la meditación interna, el trabajo con las crillas y el fuego, la sexualidad, pues de alguna forma recorren la misma senda, el axis mundi, el eje del despertar, el camino de los dioses. Entonces todos los caminos pues suelen focalizarse en la misma dirección, no hay mucha contradicción, salvo el hecho de que todos pasan por una etapa sombría, la etapa nigredo del tantra, pero está también en el sufismo, en el budismo, la etapa de afrontar nuestros bloqueos, y a partir del pecho unos elevan la energía y otros desde el vientre o desde el primer chakra. Pero las diferencias son menores frente al hecho de que hay en nosotros una energía de fuego poderosa vinculada a nuestro pensamiento y sentimiento, a nuestra aspiración espiritual, y esa energía va abriendo y despertando los poderes internos de cada uno de los chakras hasta llegar a los chakras, vamos a decir, más trascendentes, que están en lo alto de la cabeza y donde se alcanzan experiencias pues relacionadas con el vacío consciente, también en el tantra. ¿Es necesaria una preparación previa del cuerpo o de la mente para evitar desbordes energéticos, por ejemplo? Sí, es necesario pasar por esa etapa de oscuridad que implica el
limpiar, como diría don Juan Matus, la isla del tonal, ser ligeros, ser transparentes, de alguna forma manejar las energías con fluidez. Es importante que no tengamos grandes expresiones emocionales, sobre todo rencores y cosas que se quedan a lo largo del tiempo. No importa tanto un momento de enfado o de risa en la vida, pero sí que no se alarguen esas experiencias, no solo horas, sino días, meses, mucho más, ¿no? Entonces es necesaria una preparación siempre, ¿eh? Es imprescindible haber conocido el silencio, es imprescindible estar abiertos al sentimiento profundo. Si no hay un vínculo amoroso real en la pareja, es muy difícil, y una aspiración espiritual, es muy difícil despertar esta energía de poder que hay en nosotros, de fuego, que de alguna forma desarrolla también muchos de nuestros dones. Todo lo demás pues resulta parte de ese amor rutinario al que estamos acostumbrados, esa sensación de desfogue, muy breve, como digo, da vergüenza llamar orgasmo a esos 10 segundos masculinos, y ciertamente pues hay otros caminos para hacer eso. ¿Qué puntos son básicos en el trabajo tántrico? Pues la primero, cómo nos compartimos en el silencio, interiorizando el ritual tántrico. Segundo, cómo fluimos, cómo podemos centrarnos en la pareja, cuál es la profundidad amorosa que podemos transmitir a través de nuestras miradas, cómo reconocemos al Dios y a la diosa de cada uno hasta el punto de ser los únicos en este instante que existimos para poder elevar esa fuerza hacia lo alto, ¿no? Y lógicamente pues posponer el orgasmo, el pequeño orgasmo, por una presencia en el instante y un orgasmo mayor, que es el paso entre el orgasmo y el amor y el éxtasis. Cada vez esa meditación en el abrazo íntimo pues necesita recordar que hay dos cosas, la excitación y el relajamiento, que tienen que estar juntos. Eso es lo que produce el milagro, vamos a decir así. Así que cómo estar relajados mientras estamos muy excitados en el vínculo amoroso, a través de la apertura del pecho, de la fusión de corazones, del reconocimiento del Dios, diosa que hay en nosotros. Bueno. Y una vez preparado, ¿cómo se canaliza correctamente la energía sexual a través del canal medular? Bueno, la primera cosa sería entender que hace falta tener una relación largo tiempo, que no hay que pasar por la eyaculación, que implica una fusión emocional y una fusión de auras, que implica la divinización de la pareja. El canal y la energía, naturalmente, si estas cosas están delante de nosotros, ya pasa por el canal central, ya sube hacia arriba. Es lo que llamaríamos el despertar del cuerpo de gloria, también el rejuvenecimiento, la decodificación genética, todas estas cosas, ¿no? Es decir, que puedes encauzar luego esta fuerza hacia ti y tu comprensión, o hacia la resolución de conflictos planetarios, o hacia la sanación, hay muchos caminos ahí. Pero el paso de la energía al canal central no es lo esencial. El hombre da vientre, la mujer da pecho. En ese juego mutuo tenemos que respirar por el canal central, subiendo y bajando. Mientras uno inspira, el otro expira, intercambiando alientos, largo tiempo. Y entonces toda esa experiencia un día se convierte en una experiencia autónoma que no podemos controlar. Así que hasta nuestro primer chakra se hace como una vagina por la que pasa el fuego, por la que pasa como una chimenea de un volcán, ¿eh? Un gran lingam sube por dentro hasta la coronilla, que está con 3 vueltas y media en el segundo chakra, y de alguna forma te disuelves en la totalidad, en la espacialidad, ¿eh? Te disuelves en el vacío del que estábamos hablando, y esa experiencia no se sabe nunca cuándo llega, necesita pues una limpia aspiración y un largo trabajo de crillas, de respiraciones, de todo lo que implica el trabajo tántrico. Hoy se reconoce, ya para terminar un poquito la pregunta, pues que el agua de nuestro cuerpo no es H2O, es H3O2, es decir, que es un agua que no puede satisfacerse con botellas de plástico y con agua llena de flúor y de venenos, que esa agua implica comer vegetales, comer frutas naturales, respirar, hacer ejercicio, estar en contacto con el sol sobre todo,
Entonces, esa agua, que es el agua cargada interna, que permite que el cuerpo esté electrificado, que hace que el corazón no sea una bomba, que esa agua es la que mueve la sangre, el corazón solo la regula. Es todos esos descubrimientos que han llegado al punto de hacernos entender que por mucha agua normal de botella de plástico que bebamos, jamás llegaremos a satisfacer, como diríamos, la necesidad corporal, como no estemos en contacto con las formas naturales de vivir, que por otro lado las aconsejamos para otras cosas, ¿no? Esas formas naturales no son solo comer vegetales, es que los vegetales tienen agua estructurada, es que las frutas tienen agua estructurada, y esa agua permite el paso en los vasos sanguíneos, permite que las fascias estén flexibles, que no haya nunca una acumulación de parásitos, que no haya, el cuerpo no se defienda envolviendo y haciendo cápsulas en las articulaciones o tumores de alguna forma en diferentes lugares, y se han encargado muy bien de que no tengamos conciencia de eso. Así que lo primero que habría que decir es, como todo en la vida, ¿no?, que cuando vamos a caminar, pues igual que hasta para el agua nos han engañado, pues con todo lo demás también, ¿no? El tema psicológico barato ese de, oh, si eyaculas 10 veces a la semana estarás más tranquilo, pues es una vez más una basura de gentes que no entienden nada sobre cómo es el manejo de la energía de la vida, ¿no? Se puede vivir sin eyacular durante largos años, se tiene una energía disponible, se tiene vitalidad, se tiene creatividad, para todo, para escribir libros, para danzar, para hacer poemas, para pintar si hace falta, pero también y sobre todo para ser un poeta frente al presente de la vida, los amaneceres, ya sabes, los verdes que nos rodean, las flores. Entonces, cuando empezamos a cambiar algo ya nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo, vidas casi, que no se puede cambiar una cosa, hay que cambiarlo todo. Es que todo está planificado para obnubilar tu conciencia. Todo está planificado para que no seas tú, para que estés en manos de seres de fuera que creen y que parece que te aportan algo que nunca podrán aportar, porque la salud depende de nosotros, la prosperidad depende del interior. En estos momentos lo mismo eso que el amor, lo mismo eso que cualquiera de las experiencias de vida, la felicidad incluida, y todo eso depende de nuestro interior, no depende de un médico, no depende de ninguna forma de un consejero, depende de nuestra capacidad para vivir una vida natural y para que el niño, la niña interna, estén despiertos en nosotros y se mantengan rejuveneciendo el cuerpo, dando entusiasmo, curiosidad, maravilla y también felicidad a nuestras acciones de cada día. Millo, hay mucha gente que piensa que es imposible sentir placer cuando se está en castidad, ¿no?, cuando no se eyacula. ¿Qué opinas de esto? No, yo nunca he aconsejado la castidad, he aconsejado hacer el amor cada día. Así que lo que estoy diciendo es que no se eyacule, no que se esté en castidad. Bueno, sí, me he expresado mal. Sí, bueno, okay. Vamos a matizar un poco eso. Mira, el orgasmo en sí mismo masculino es, perdóname la palabra, es una mierda. Es que no puedo decir otra cosa, es desagradable y una mierda frente a lo que tenemos dentro de nosotros. Cuando uno ha probado la capacidad para ascender de frecuencia a lo largo de una relación amorosa muy largo tiempo, pues el orgasmo se queda aquí, sube y baja, y te deja patas arriba 5 minutos y luego empiezas a reaccionar. Pero este juego circular y espiral llega a todo lo alto que tú quieras. Entonces, es cambiar un orgasmo instantáneo y una pérdida de energía del cuerpo luminoso importante que tiene el hombre, y muchas veces una dificultad para que la mujer vuele, porque necesita más tiempo, porque necesita más entrega, necesita un juego mucho más amoroso, de miradas, de pechos encontrados. Hay que sacrificar de alguna forma eso que es falso en su manifestación, por algo que es mucho mejor, que es un estado permanente que está por encima del estado orgásmico, vamos a decir así, y que levanta la ternura, y que levanta la sensación del vínculo Dios-diosa, que te hace sentir las energías en la relación de ambos, haciendo que ambas auras se fundan. Entonces, ¿qué te voy a decir? Esto es una experiencia, y es una experiencia de miles de gentes, no somos 3.
Y en esa experiencia se puede estar sin eyacular, se puede estar 1 hora sin eyacular haciendo el amor, se puede jugar, se puede... Cuanto más intensidad haya, más tendrás que estar un poco atento, pero no se trata de estar con los dientes apretados. Quizá las primeras 10 veces, 15, 20 veces, pues pueda significar que tú tienes un control masculino que realizar. Pero la realidad es que después, cuanto más relajado estás y más excitado estás, más fácil es el trabajo tántrico, más fácil es la erección sin perderse, la no eyaculación, pero sobre todo como esa energía sube al corazón, permitimos a la diosa, a la mujer, que nos inicie en el corazón. No puede iniciar en el corazón el hombre inicia en el vientre y levanta el fuego, la mujer inicia en el corazón, y ambos juntos ya suben a los centros altos a través del cambio de alientos, de la mirada y de la experiencia en la fontanela y en los planos sutiles, además de los planos materiales. Entonces, el descubrir esa ternura dentro del hombre, esa sensación de suavidad, esa sensación de fusión, es como un descubrimiento poderoso, espiritualmente poderoso, ¿no? Y es descubrir, pues de alguna forma, que lo masculino en sí mismo guarda en su centro, como dice el Tao, ¿no? Como dice, ¿no? Dentro de una de las polaridades se guarda el germen de la otra, ¿no? Lo negro en lo blanco en lo negro, como lo mismo que ese cruce que se hace en la tradición maya, tolteca, azteca, que es el Nahui Olin. Bueno, pues esa mezcla, esa unión, hace que la mujer descubra firmeza y que el hombre descubra suavidad, creatividad, ¿eh? Así que igual que el canal gobernador que va por detrás es un canal masculino de voluntad, y el canal vaso de la concepción por delante es femenino, de sentimiento, pues ambas cosas tienen que descubrirse mientras estamos haciendo el amor. Ahora bien, ya para esta pregunta, sería un absurdo pensar que el Tantra es tecnología gimnástica, ¿eh? Si no hay aspiración hacia la diosa, sobre todo en los Shaktas, o hacia el dios en los Shivaitas, es muy difícil que el fuego ascienda. Puedes hacer gimnasia, pero hace falta una aspiración realmente a que esa conciencia se eleve hacia los planos altos. No basta con intentar hacer, como digo, ir a un gimnasio yógico, a un gimnasio de Kundalini, y bla, bla, bla. No. Hay que abrirse a esos sentimientos internos tan poderosos y entender que buena parte de lo que sucede en nuestro interior es el intento. Es el propósito, la voluntad, el deseo profundo, el intento en el sentido tolteca del término, y todas las demás tradiciones lo tienen también. Intento significa con voluntad de Dios. Intento significa pues la presencia del alma, ¿no? Es decir, hay que entender esto. El alma encarna en una parte en el cuerpo y en otra parte en los centros superiores, y ese yo superior nos guía, mientras que hay una parte que está también en el cuerpo, ¿eh? Y esa alma de alguna forma no puede morir ni nacer, y esa alma también pues de alguna manera tiene un objetivo en la vida, pero el objetivo no es ser médico, ni es ninguna cosa de encontrar a la chica de tus sueños, ni comprarte una moto, ¿eh? El objetivo suele ser pues la conciencia crística, la paz de corazón, limpiar el linaje de sangre que es muy sucio si encarnas en una familia que has elegido para eso, o bien encontrar el silencio, o bien esa experiencia finalmente de elevar la frecuencia, son los objetivos del alma, no lo que haces aquí en la tierra. Y si falla alguno, pues has hecho encuentros, has llegado a acuerdos para que alguien te despierte, aunque luego se vaya, para que alguien te sane mientras tú lo sanas. Hay muchos acuerdos de alma que se realizan, y si uno de ellos falla, hay otras alternativas. El alma siempre encuentra alternativas. La clave sería, lo que el alma te trae es el camino más directo, por doloroso que sea. Así que si hay una separación, una muerte, acéptala cuanto antes, porque ese es el camino que la vida te trae por delante. Y de alguna forma, cada vez que tú interfieres con eso que la vida te trae, se cometen errores graves y hay tropezones muy fuertes. Asumir un poco que el alma nos guía adecuadamente es parte de la sabiduría interna, vamos a decir así. ¿Existe realmente el Tantra solitario?
hay un tantra individual también ahí en medio, ¿eh? Y el camino de la pareja siempre resulta más fácil, que es el tantra rojo, pero no existe solo el tantra rojo. El tantra blanco también tiene lo suyo. Y el tantra blanco no es esas cosas que se venden por ahí solo. El tantra blanco significa pues la vieja estructura de aquellos seres que se retiraban de la vida, se iban a una cueva, trabajaban, aspiraban, ¿eh? Entonces estos seres casi siempre con una altísima energía, pues lograban conectar con la experiencia de una dakini, que como ser divino venía a ayudarles en la elevación final. Casi siempre había un vínculo amoroso que en la gente ordinaria serían súcubos e íncubos muy peligrosos que te roban la energía y que son egregores tuyos de tus ansias, vamos a decir, manifestadas, que hay que evitar. Pero en el caso de los ascetas y en el caso de las gentes espirituales serían verdaderas fuerzas de divinidad que llegan solo para despertar esa kundalini, luego se disuelven, no vuelven a afectarte en la vida y has alcanzado ese camino. No, hay formas también individuales, que tienen que ver. Y muchas veces además el propio kundalini se despierta por accidentes, por enfermedades, por noches oscuras, Entonces, no siempre el camino es con una pareja al lado, ni es tampoco, de alguna forma, mezclando ambas energías. Incluso aunque alguien tenga relación con lo que coordine en el género que le corresponda, incluso aunque lo tenga, podría venir un despertar, y viene un despertar que no se realice y que no se manifiesta cuando estás en una relación amorosa ni en un vínculo de abrazo íntimo, por otras circunstancias, la soledad, bueno, muchas veces incluso en la búsqueda de la visión también, cuando se está sin comer, sin beber, esas cosas pueden elevarse, esas energías. Desde tu experiencia, ¿qué pasa en los chakras conforme la energía asciende por la columna vertebral? ¿Hay síntomas físicos o espirituales? ¿Se despiertan facultades latentes? Ay. Bueno, siempre he dicho desde muy joven que el chakra no era una autopista, que era un obstáculo. Y nosotros primero tenemos que afrontar la parte sombría de cada chakra para poder elevarnos. Esa es la etapa nigredo, oscura. Luego está la etapa albedo, la etapa iluminada, y luego está la etapa ruggedo, la etapa de aplicar todo eso a la vida cotidiana. Entonces, en la etapa nigredo, cada chakra tiene su sombra. Y una vez que la energía de la voluntad atrás y del sentimiento delante, porque un chakra es como un diablo, se unen y rompen ese bloqueo del punto que está ahí en el canal central, que cada vez tiene que hacerse más grande, es como una chimenea de un volcán, ¿no? Pues se rompe eso, en ese momento el chakra está abierto. Ya tendríamos que elevar la energía a través de los chakras y limpiar, como no, la sombra de cada uno de ellos. Si no limpiamos la sombra, si no la abrazamos, la sombra de cada uno de ellos, si no la transformamos en oportunidades y de alguna forma los venenos en miel, pues el chakra mismo se convierte en un problema. ¿Por qué? Pues porque con ese poder que tiene el fuego se multiplica por 10 y por 100 todo aquello que sentimos dentro. Así que, como siempre, pues hay riesgos. Hoy en día la salida astral, pecho plexo, ya no es adecuada hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque estás y pones en juego la vida. Es mucho mejor la proyección mental que hace las mismas experiencias y no exige que tú hayas perdido la envoltura luminosa del cuerpo. En este sentido, intentar salir y experimentar por los chakras superiores es la clave. Bueno, pues lo mismo pasa para el ensueño. Kundalini es también, la elevación de Kundalini es parecida a lo que don Carlos Castaneda llama la pérdida de forma humana. Es una energía que sube desde los pies, que te deja absolutamente dormido todo por donde pasa, y chakra a chakra va ascendiendo. Si encontrara obstáculo no podría seguir y produciría un dolor en el lugar en que rebota, presión en el pecho, dolor en la barriga, da igual lo que fuera, angustia y ahogo en la garganta. Incluso estando abiertos los chakras, se produce eso según pasas, pero al siguiente se libera eso, pasa al siguiente, aquí sientes que vas a morir y de repente ¡bomba!, estallas y estás fuera. En esa situación, que es la
la manera en que explica Carlos una experiencia de pérdida de forma humana, cuando yo se la explicaba a gente que trabajaba con él en México en algunos trabajos, por fin lo entendían, porque no entendían el proceso que se estaba dando. Es bueno tener perspectivas de diferentes tradiciones para ello. Bueno, a donde voy es que la energía sube, la primera etapa que tienes que hacer por ti mismo, subir la energía hasta la frontera del plexo solar. Esa sería la primera caída del Cristo. Hay 3 caídas en el camino al Gólgota. En las demás se te puede ayudar, esa la tienes que hacer por ti. Entonces, según llegas ahí, la energía sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que, ¡blum!, limpias el siguiente chakra, y así todo. Y cuando ya todos están limpios, como desde la tierra, que es los dedos gordos pues son la primera compuerta del ensueño, desde el pliegue popliteo, la segunda compuerta, la energía pasa por el sacro y sube totalmente hacia arriba en el camino taoísta. El camino tantrica pues desde el primero o segundo chakras. Y así cada una de las tradiciones explica la misma experiencia de diferentes maneras. Los budistas con 5 chakras, los tantricas con 7 chakras, ahora 12, y pues el camino del taoísmo pues desde las plantas de los pies hasta la osa mayor. Entonces, todo ese trabajo de los chakras, todo ese trabajo implica un trabajo anterior al despertar largo. Pero sucede lo mismo en la sexualidad. Tú estás en una relación amorosa y en esa relación tu energía sube hasta el 3er chakra. Entonces todavía estás muy sensible a nivel de la valoración de ti mismo, a nivel de la autoestima. Es decir, eres sensible, si no has resuelto los problemas de ese 3er chakra, a cualquier frase que consideres despreciativa de tu energía, de tu poder personal, de tantas cosas, ¿verdad? Así que necesariamente hay que hacer un trabajo con la sombra de cada chakra, y por eso el camino de la sombra es el camino inicial de todo el trabajo interior. No solo en este caso del tantrismo, sino del chamanismo también, de todos los caminos, del silencio también. Bueno. Wow. Qué interesante, Millo. Y cada chakra va despertando unas facultades, un poder, una capacidad. Siempre hay que acercarse a los chakras altos. En estos chakras ya no sales a mundos en que tus miedos crean fantasmas y acabas con el corazón a 1000 por hora. Primero, desde los años, hace 25 años, salías a un mundo todavía luciferino y había que estar con la espada en la mano. Ahora, desde hace 12 años, estamos en un mundo arcangélico que se llama el cinturón de Alcione. Alcione no es un centro espiritual, es un centro político y administrativo con muchos fantasmas dentro de todas las razas, porque están dirigiendo cómo se reconstruye la estructura galáctica. Es Sirio más un centro espiritual, Arturus, esos sí son centros espirituales. Pero en esa envoltura de Alcione, que fue creada con 9 estrellas de forma artificial, para hacer allí, vamos a decir, ¿cómo decir? Pues como en un pueblo, cuando tienes la diputación en medio de la alcaldía, todo eso es un centro administrativo. Bueno, pero entrar en ese centro que está compuesto por una gran irradiación de defensa, que son partículas adamantinas mucho más poderosas que los fotones, nos ha llevado al punto de que hoy sales fuera y de repente hay un juego de positividad. Puedes con mucha facilidad disolver tus propios fantasmas. Pero en principio, cada vez que sales, tus miedos se convierten en realidad. Bueno, pues podría pasar igual con los chakras. Si no haces un trabajo anterior y tienes un accidente y se despierta Kundalini, lo normal es que tengas un brote esquizoide. Los brotes esquizoides están muy relacionados con la manera en que muriste la vida anterior, sobre todo si te quitaste la vida. Casi todas las tetraplegias, hasta el síndrome de Down, una parte importante de todas estas afecciones tienen que ver con el hecho de que cerraste tu vida anterior inadecuadamente a voluntad. Bueno, pero de eso habrá que hablar otro día. Lo que importa ahora es entender ese juego. Si no limpiamos la sombra, el encuentro con la parte nahuálica de cada chakra, pues es de alguna forma el que va a crear que nos encontremos con miedos, con fantasmas y que nos traigamos basura a este lado. Recuerda,
Todo ser humano nace doble. Nos cortan una parte que es la de los sueños, meditación, trance de la vida y nos dicen que es ilusoria y nos hacen vivir solo el lugar de los problemas, porque aquel es el lugar de las soluciones. ¿Qué es ascender a quinta dimensión? Es básicamente vivir con el cerebro derecho en vez con el izquierdo. Es vivir en ese cuerpo de ensueño al que no le hacemos ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque el soñador no conoce al soñado. La soñadora no conoce a la soñada. Y nosotros cuando estamos en el sueño somos el soñado, no somos el soñador. El soñador está aquí absolutamente neutralizado mientras dormimos. Entonces, ¿cómo es posible ser algo sin saber qué es? Que somos eso. Establecer un puente arcoíris entre el soñador y el soñado nos hace traer magia a este lado y llevar estructura a un mundo absolutamente caótico que es el mundo nahuálico. Allí construimos nuestra finca en el Nahual, nuestros lugares de poder, y tenemos que darles fuerza continuamente porque en aquel mundo todo cambia, excepto si la conciencia de la estructura se impone. Eso es lo que el tonal puede dar al Nahual. Mientras que el Nahual trae magia, que son todos los poderes de sanación, de contacto con vidas anteriores, de movimiento de conciencia que podemos imaginar, la conversación telepática o quién sabe que el desplazarse a cualquier lugar del mundo a voluntad. Bueno, esas cosas están todas unidas, el ensueño, la meditación, el movimiento de Kundalini, el silencio, el trabajo que te estoy diciendo de apertura de los chakras. Es como si el mundo, como en el cuerpo, todo está absolutamente entrelazado. Y vayas por la vía que vayas, hay que llegar lejos en aquella que te resulta más fácil, no en la más difícil. ¿Por qué? Porque una vez que llegas al centro de la rueda, ya estás allí, da igual de dónde has llegado y por qué radio de la rueda de bicicleta ya has llegado al centro, pero el centro es el centro. Ahí estás, ese es el camino vertical y hay que llegar allí de una u otra manera. El tantra es una de las maneras, pero sobre todo es una manera de sacralizar la relación amorosa, de que no se rompa por el aburrimiento, de que no haya un despilfarro enorme de energías como sucede cada día. Es que la sexualidad hoy es como los estadios de fútbol, ¿sabes? Es que son millones de toneladas de energía que se pierden al día. Y obsesiones, y obsesiones. Exacto. Y sobre todo, pues dejamos de honrar a la diosa y al dios. Dejamos de ser nosotros mismos Ardhanarisvara, hombre, mujer. Dejamos de equilibrar pecho y vientre y utilizamos a la mujer y ahora al hombre también y lo despreciamos y empiezan los juegos políticos, ¿no? De reivindicación, los juegos de quién es mejor, quién es peor, qué nos han hecho, qué no nos han hecho. ¿Entienden? La mujer ha sido aplastada por el machismo, pero lo que parece que no entienden es que el hombre ha sido mucho más aplastado que la mujer por el machismo. A la mujer se la ha convertido en un objeto de placer, pero al hombre en un objeto de éxito. Y el aplastamiento psicológico que se ha dado frente a lo masculino es tan grande como el que se ha dado frente a la mujer. Y no quiero justificar nunca pues, los abusos físicos y estas cosas, ¿no? Pero es que entre el abuso físico y el abuso psíquico, todo hombre prefiere el físico. Es decir, el abuso psíquico para el hombre es mucho más destructivo. Y una mujer puede destruirte en 3 minutos diciendo 4 burradas de ti a ti mismo, delante de ti. Entonces hay que entender que está todo muy equilibrado en el mundo, que no se trata de que el hombre o la mujer sean culpables. No, el sistema es culpable, que quiere que ambos estemos en batalla, que quiere que nunca nos unamos, que quiere que despilfarremos toda nuestra energía y se la entreguemos a ellos. E igual que nos han hecho creer que es justo en el universo trabajar 10 horas para enriquecer a alguien y que es justo tener enfermedades, ellos mismos se aprovechan del trabajo y de la fuerza laboral y son los que emiten los venenos para que no podamos estar sanos jamás. Bueno, pues igual con la sexualidad. Nadie puede controlar a un toro bravo. Controlas a un buey. Pues hace falta encauzarlo y meterlo en un yugo y ya está. Pero un toro bravo es difícil. Así que tener una sexualidad libre, tanto hombre como mujer, no hablo solo del hombre,
Si la mujer se permitiera ese amor loco, pero tiene tanto miedo ya porque el hombre la ha decepcionado tanto, se permitiera ese amor loco, que es el enlace de almas, ¿no? Saber que hemos venido con un acuerdo de almas desde antes de nacer, y que ese acuerdo es total, que podría ser de plena confianza, y que si uno de los dos es impecable, el otro o se va o se vuelve impecable. Ante un amor loco no puedes parar, tienes que responder con la misma intensidad. Entonces, pero nadie se atreve ya a lanzarse como diríamos, a la bañera, al espacio, al vacío, quién sabe cómo llamarlo. No sé si me... Sí, yo creo que sí, que eso se puede entender, ¿verdad? Bueno. Sí. Una curiosidad que me ha surgido, en base a lo que has dicho de la espada, es una pregunta personal. Me responde, por supuesto, si quieres. ¿Tú has conseguido la espada de fuego? He conseguido la espada de Micael, sí. Hace ya mucho, mucho tiempo y siempre la he usado. Entonces, todos tenemos la espada, es lo primero que hay que entender. No, esto no es un logro individual. No, si el problema es que nadie es consciente y encima nadie la busca ni paga el precio por ella. La espada de fuego implica que los chakras hayan afrontado su sombra y que la energía suba con naturalidad entre el primer chakra y el séptimo. Esa espada de fuego es la espada de Micael, la que corta dependencias, la que también corta todos los votos, los implantes, los parásitos, los votos religiosos, los acuerdos y contratos con la oscuridad y los conjuros que desde la infancia hemos hecho para sobrevivir. Y hay que cortarlos y hay que cicatrizarlos, cada uno tiene que hacerlo. ¿Es el trabajo con la energía sexual lo que permite pasar de tener cuerpos lunares a formar verdaderos cuerpos solares del ser? O sea, el astral solar, el mental solar, etc. Hay algo dentro de la sexualidad que es la parte misma de la naturaleza. El gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, se presenta siempre en dualidad ante nosotros para que lo unifiquemos. Entonces, date cuenta que cuando hablamos de si la sexualidad es necesaria, el mundo religioso, ¿qué hace? Casarse con Cristo. Y sobre todo, lógicamente, las que lo entienden son las monjas, que mueren casi todas sonriendo. Pero los obispos mueren todos encabronados. ¿Por qué? Porque no se les ha dejado a María Magdalena para intentar enamorarse de ella. Se les ha dejado solo a la Madre María, que siempre resulta muy violento pensar que la vas a abrazar como una pareja, con una ansia de amor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que los hombres no tienen ni siquiera arquetipo para abrazar en el cristianismo, por esa destrucción que se ha querido hacer primero de Lilith, que finalmente se convirtió en el mundo élfico, incontrolable. El mundo élfico no puede ser controlado por normas como nosotros, hasta que salió pues la evolución adámica, que de alguna forma era más fácil de controlar. Bueno, en ese juego se dejó también a María de Magdala a un lado. María de Magdala y Jesús ciertamente hablan de su amor mágico sin ninguna limitación. Ellos despertaron el caduceo de Mercurio en la doble serpiente y lo elevaron hacia arriba. Eso fue lo que dio fuerza al Ka y al Ba de Yeshua para su misión pública, y no que le lavaran los pies y que la diosa le diera permiso. También la diosa del Pilar dio permiso a Santiago para convertirse en alguien que por fin era capaz de convertir el corazón de las gentes. Pero volviendo un poquito ahí, pues de alguna manera esa dualidad siempre existe, esa tendencia. Da igual que la llames energía universal, que la llames la diosa, al final un asceta buscador también camina hacia Kali, camina hacia las 10 Mahavidyas, una de las cuales es su manifestación, su representación. Se dice que cuando Shiva quiso ver a su mujer, ella había dejado a su hijo Kartikeya en la puerta para que no pasara nadie, y no le matizó. Y claro, llegó Shiva y quiso entrar y le dijo, no puedes entrar. Mi madre ha dicho que no entre nadie. Y Shiva estaba ese día un poco subido de tono y le cortó la cabeza. Y entró. Oh. Y entonces el cabreo de la diosa, manifestándose como las 10 Mahavidyas, pues llegó a niveles tan grandes que estuvo a punto de cargarse al conjunto de todos los dioses, manifestando su gran poder. Y Shiva le dijo que no, que lo reviviría con la cabeza del primero que pasara. Pasó un elefante y le puso la cabeza encima.
a ese se llama Ganesha. Bueno, pues todo ese juego que implicó todo eso, pues está aquí en medio, ¿no? Hay poderes y de una u otra forma nos acercamos a una de las Mahavidyas. Una de ellas pues es amorosa, como Komala, o otras de ellas como Bhuvaneswari, otras de ellas como, bien, son diosas guerreras y diosas muy fuertes, ¿no? Tremendas. Bueno, pues ese enlace interno también para los ascetas existe. Es decir, siempre hay un juego de dualidad. El resumen de todo esto sería que a nivel de lo que se llamaría las almas gemelas, nunca hemos venido a la Tierra juntos. Siempre uno de los dos se ha quedado en otro plano para que hubiera en el que bajaba una ansia por saber que algo suyo estaba ahí arriba y tenía que subir hacia ello, como hacía la mujer nahual y el hombre nahual en la enseñanza tolteca. Ahora, sin embargo, hace un par de años se ha abierto ese camino y ahora hay fractales de nuestra alma gemela aquí encarnadas en la Tierra y igual que se está alejando gente de nosotros porque no vibra en la misma onda y quiere seguir con las drogas y el alcohol y lo de siempre, pues ahora vamos encontrando otras personas que son expresiones de esos fractales del alma gemela pura. Wow. ¿Y crees que esta energía es realmente la fuente de la eterna juventud o la piedra filosofal que buscaban los alquimistas? Los seres que han despertado Kundalini han partido también. Yo creo que ahora la fuente de eterna juventud pertenece a la ascensión a quinta dimensión. Los cuyo cuerpo no logre traspasar la conciencia del carbono, que no es irradiante, al silicio, que es irradiante, pues esos seres morirán. Y morirán significa que nacerán en cuerpos de quinta, pero ya en otra realidad y en otro plano. La Tierra hace ya 4 años que ha pasado a la quinta dimensión y ha dejado su cuerpo físico aquí todavía esperando que nosotros saltemos. Si se empeñan con más bombas y nos tienen un poco ya cansados, incluso a los que hemos aceptado el apoyo que estaba dando a la Federación Galáctica Trump e incluso el nuevo Papa, después de haber limpiado el Vaticano de tanta basura. Muchas cosas que están pasando nadie las conoce, como es natural. Pero lo que importa es que hay acciones que nos están ya poniendo un poco los pelos de punta a todos. Acciones que están dando, órdenes que están dando. Bueno, a dónde voy es que la muerte, la vida. Este es un holograma. Por tanto, nadie puede morir. En el universo no se ha inventado la muerte. Todo lo que nace de Dios es eterno e inmortal. Eso es una chispa divina. Entonces decimos, bueno, ¿y entonces por qué la oscuridad? ¿Por qué Dios ha creado la oscuridad? No. ¿Por qué tú, que eres Dios, has creado la oscuridad? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la oscuridad no la ha creado Dios nunca directamente. La ha creado sus chispas divinas cuando se han quedado enlazadas y agarradas al poder, al miedo, a la guerra, y han creado soldados increíbles de 5 metros de alto con 2 corazones y esos seres se han rebelado contra quienes los han creado y han empezado a expandirse por el universo y no tienen 7 chakras, ni 12 tampoco. El mundo reptoide tiene 3 chakras y el 4º en el huevo, pero el mundo de los alfa reticuli y el mundo de los Oriones tiene 5 y no tienen alma inmortal tampoco. Entonces, esos seres son los que pululan por la Tierra. Más de la humanidad son solo programas de ordenador, vamos a decir, redes neurales encarnadas en cuerpos físicos. Y se han destruido, pues por lo menos vamos a decir que 40 de esos grandes lugares del mundo en el que se hacían clones continuamente al servicio de la oscuridad. Y entender eso, que nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho entender el mal verdadero, porque una persona con corazón no es capaz de poder asumir que se esté violando y encima en público a niños pequeños de 3 años, que se esté comiendo carne humana y bebiendo sangre, que se esté torturando a bebés para sacar... Es decir, una persona en su sano juicio le resulta incomprensible esto. Pero ya es hora que lo aceptemos. Solo hay que ver los cientos de testimonios hollywoodenses
Solo hay que ver tantas y tantas cosas como... Pues eso mismo pasa con las monarquías y con los gobiernos. Todos han pasado por estas cosas, porque si no les han grabado haciendo estas cosas para tenerlos agarrados de las pelotas, no les dejan dirigir nada. Y claro, en estos momentos nos encontramos con verdaderos reptoides encarnados, híbridos, como Lagarde, la von der Leyen esta, o von der Leyen, da lo mismo, y sus amiguitos. Estamos en el lugar más oscuro a nivel gubernamental de todo el mundo, más que Sudamérica, más que Estados Unidos, más que todos. Estos son los chicos del traje gris, ¿entiendes? Y todo es razonamiento y mente, y control. Sin embargo, es verdad que mientras tanto hemos conseguido que durante años pues haya un desarrollo muy esclavizante, pero pacífico, en medio de muchos juegos, ¿no? Y eso también es de valorar, Bueno, ahí están ellos, están los otros. Ahora, en estos momentos, el riesgo de la IA es poderosísimo. La IA, cada vez que ha tomado autonomía y se ha podido desarrollar por sí misma, ha causado guerras de miles de años y absolutamente devastadoras. Y están tan apretados ya estos seres que están permitiendo cosas a la IA muy, muy peligrosas. Menos mal que estamos bien rodeados por ahí arriba y no se van a permitir muchas de esas cosas. Pero claro, no se permitían bombas nucleares, pero se han echado tantos megatones ya en Irán, como 3 bombas nucleares. Entonces, claro, todo esto está complicando mucho la estabilidad de la madre tierra, ¿no? En estos últimos 10 años, los que han hablado de apocalipsis y de juicio final son los científicos, ya no hemos hablado nosotros. Nosotros hablamos en los años 90, en los 2000, pero ya en el 2010, 2012, ya los científicos han puesto 20 causas de muerte de la Tierra, ¿no? No, la Tierra está en un momento muy, muy delicado ya, y a punto de saltar al otro lado. Ella va a saltar, quien le acompañe es lo que tenemos que decidir. Depende de cada uno que pague el precio, y ciertamente es imprescindible un buen corazón, es imprescindible controlar pensamientos y sentimientos, dejar de criticar, dejar de estar continuamente en el juicio, pero también es imprescindible más cosas, un cuerpo sano, estar en armonía con la naturaleza. Hay juegos de apertura al espíritu que son imprescindibles, y sobre todo buenos intentos, buenos decretos para que cada uno cambie su futuro. Es decir, un intento bien hecho hoy cambia tu vida en 3 meses, cambia tu trabajo, reduce las horas, eleva el sueldo, sube, haz lo que tengas que hacer, encuentra el amor, vive la felicidad, rejuvenece, sana. Tienes que tomar una clara decisión cada día, y sobre todo, lo importante, cada vez que haya un pensamiento que neutraliza tu intento, di, cancelo, y vuelve a hacer el mismo intento otra vez. Así 3 meses son suficientes, ya se ha cortado muchísimo el tiempo de manifestación. Y comprendamos desde el principio esto. La oscuridad no es creadora, no ha creado este mundo, lo hemos creado tú y yo. Al creer en esta panda de cabrones hemos creado el mundo que ellos querían. Por eso se le llama el Señor de las mentiras. Entonces ellos lo que hacen con nosotros es convencernos de que esto es lo normal. Y ahora cada padre destroza a sus hijos. Nada más nacer. Les impide el camino del sueño, el camino de la magia, los hace racionales, los vuelve esclavos de una empresa, una industria que pagará, los vuelve, y de repente todo lo que enseñan, todo sirve a la oscuridad. Y cuando nos ponemos entonces a afrontar una pequeña cosa, pues realmente hay que ponerlo todo patas arriba, todo. El agua que bebes, cómo piensas, cómo haces el amor, qué es lo que comes, cómo paseas por la naturaleza, cómo te abrazas con los árboles. Si quisiéramos entender que grandes seres que vienen a la Tierra no quieren ser humanos por lo imbéciles que somos y se convierten en árboles que tienen un vínculo continuo con la Tierra y que no pasan por las tonterías de la humanidad, entonces tendríamos que abrir un poco más la conciencia general para poder entender que hay mucho misterio y mucho que está pasando, que tendrá un día de estos que manifestarse, y este verano es un buen tiempo.
Se ha hablado de julio, como siempre esto se retrasa, pongamos septiembre, me da igual. Pero estamos ahí con el plan Mesara ya comenzando el juego, ver qué pasa con los BRICS, que ya está Trump enfrentándose con ellos, y no se entiende todavía qué es lo que está haciendo. También sería el tema, bueno, el tema de las Medved, de la aparición de las naves, el tema del pulso solar o flash solar, el tema de los 3 días de oscuridad, vuelven a estar en el candelero, se han retirado durante un tiempo. Es decir, había un plan divino que la oscuridad conocía de sobra y lo boicoteó. Se hizo otro plan hace 20 años. Y ese plan también lo conocía la oscuridad, y fue lo que pasó con las Torres Gemelas, fue lo que pasó ya desde el 70 y tantos con la muerte de Kennedy, ¿no? Bien, entonces ahora se ha hecho un nuevo plan divino el año pasado, pero nadie lo conoce. Y entonces no sabemos muy bien. Por un momento parecía que estas cosas ya se habían retirado, porque la divina, la diosa, había dicho, que es la expresión de Dios, es lo mismo, había dicho que no más sufrimiento para la humanidad encarnada, pero parece ser que vuelve otra vez y que no está muy lejos de su manifestación. Vamos a ver, vamos a ver. Pero de cualquier manera, repito, estas cosas que hablo contigo a mí no me preocupan ni un poco. Yo hago lo que tengo que hacer cada día y fin de la historia. Hoy es un buen día para morir, aunque es mejor día para ser eterno e inmortal. Por lo demás, todo esto es un chiste. Si conociéramos algo mejor que hacer, lo haríamos. Así que hacemos lo que hay que hacer, ayudar a que se eleve la frecuencia colectiva de la Tierra. Porque nada de esto depende de Dios. Nada de esto depende de las naves que están ahí arriba. Es solo la frecuencia colectiva de la humanidad la que trae a los hermanos estelares, la que trae al flash solar, la que trae los días de oscuridad y la que trae todo lo que hay que traer. Pero nadie quiere entender esto, todo el mundo está esperando que le salven con las manos aquí. Y eso no va a pasar nunca, nunca. Puede insistir en que vengan de una vez, y vendrán cuando la elevación de la conciencia de todos lo pida y lo magnifique, pero tiene que hacer el trabajo cada uno. No es gratis esto. Totalmente, estoy de acuerdo en que, bueno, parece que, pues eso, que estamos muy confiando, esperando, pensando en el Papa Estado, en el Papa político, en el que está arriba, que o en los extraterrestres, en alguien o en Taylor Swift. Bueno, o Bad Bunny, o no sé cómo se llaman, Millo Fiel, creo que lo podemos dejar aquí porque el mensaje final ha sido muy contundente e importante, ¿no? El mensaje de trabajarse a sí mismo, que es lo más importante de todo. Y, por supuesto, estudiar, investigar y practicar el Tantra, porque es un camino que nos ayuda, es como ir en un bólido, ¿no? En el despertar de la conciencia. Y de hecho, yo creo que tú tienes talleres, ¿no, Millo, sobre esta temática? Ay, sí. Mira, las dos cosas que mueven el punto de encaje para cambiar de conciencia es la mirada y la sexualidad y el sexo. Entonces hay que entender que en un estado de efervescencia amorosa, los pensamientos se multiplican por 100 en su poder de manifestación. Entonces, comprender que tenemos que encauzar esa energía, que tenemos que estar relajados, a pesar de que haya un momento en que puedes ir galopando por las extensas praderas, tienes que poder pararte en un instante, sin más, pararte, mirar, acariciar, parar el juego y seguir adelante después un rato más. Tiene que haber descansos, tiene que haber silencios como en la música, y tienes además que meditar cada 30, 40 minutos, un rato antes de que empiece el juego. Da igual cómo lo hagas. Sí, yo tengo un taller que justamente empieza este miércoles que viene, y
Y por eso te he dicho, no sabía que íbamos a hablar de este tema, porque seguramente que has hablado con Joel y Ariana y te han dicho eso, pero yo no tenía idea del tema que ibas a tratar. Pero sí, este miércoles tendremos, además, estamos como 7 parejas o 9, no sé muy bien, que se puede encauzar eso con mucha facilidad y de manera muy precisa, sin grandes número de gente, sin perder la energía por ningún lado. Lo tenemos aquí delante y lo hacemos en LibriMind. ¿Ya? Muy bien, maravilloso. Millo Fiel, mil gracias por abrir este espacio de sabiduría encarnada, donde la espiritualidad deja de ser teoría para convertirse en una experiencia viva. Agradezco profundamente que nos hayas hecho un hueco para estar con nosotros. Ha sido un placer y nada más un abrazo a todos los que escuchéis este programa ahora o en otro momento y de alguna forma que pueda poner una pequeña lucecita en vuestros corazones para que os encaucéis, sea por donde sea y por qué vía lo hagáis, para poner conciencia en la sexualidad, para no hacer que esa sexualidad brutal y absolutamente de descarga siga degenerando vuestros cuerpos luminosos. Bueno, pues por la luz, salud, que salga la luz de vuestros cuerpos y el tantra, la relación amorosa, la sexualidad sagrada lo permite. Bueno, pues buen camino a todos. Gracias, Juan Carlos, de verdad. Gracias. Dejaremos los datos de Millo Fiel en la descripción del vídeo para que podáis seguirlo, así como los datos del taller tántrico. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.